Bendiciones, gracias por este estudio y la convivencia que hemos disfrutado, por tu presencia con nosotros y tu dirección en cada momento de nuestra vida. Ilumina nuestras mentes ahora que nosotros podamos ver este último capítulo, reflexionar sobre el mensaje de Daniel y háblanos de nuevo. Necesitamos una palabra de ti en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, yo estaba ahí esperando y no tenía mis apuntes a la mano. Muy bien, pues ¿se acuerdan? Pues ya estamos en la última visión de Daniel y esta visión cubre 3 capítulos, 10, 11 y 12. Nosotros vimos la primera parte hasta el final del capítulo 11 hace 8 días. Entonces nos queda un capítulo. Entonces, Daniel está describiendo, pues, en el capítulo 11, lo grueso de la visión es una descripción de la historia desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del libro en el segundo siglo. Entonces vimos a los persas, Alejandro Magno de los griegos, los sucesores de Alejandro Magno y luchas entre ellos en el capítulo 11. Y como mencioné en 1140, ya vemos eventos que no encontramos en la historia de aquellos tiempos, la historia, los anales oficiales de los imperios, etc. Y pues eso continúa también. El autor ya está, pues para el autor en el capítulo 11 hasta el versículo 39 son eventos que él conoce. Son su pasado de él, y pasa a su presente y de inmediato a su futuro. Entonces también esto es futuro y podemos ver aquí la perspectiva bíblica. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pueden reconocer esta frase pues encontramos también en Mateo, en la versión de lo que podemos llamar el Apocalipsis de Jesús. En Mateo 24 habla de un tiempo una angustia como nunca antes. Pero en aquel tiempo tu pueblo, o sea, el pueblo de Dios, será librado, o el pueblo de Daniel será librado. Todos aquellos que encuentren inscritos en el libro. Inscritos en el libro es una frase que encontramos en Apocalipsis. Aquí en Daniel estamos pues cerca del principio de esta tradición de literatura apocalíptica. En Apocalipsis de Juan estamos más cerca del final, aunque todavía pues estaba en su auge el tiempo de los apocalipsis. Pero estas ideas, una cosa que encontramos en todos los apocalipsis judíos es que el final siempre es la victoria del pueblo de Dios. La victoria que Dios da a ese pueblo. Bienvenida Diana, bienvenida Maribel. Entonces, pues aquí el autor está expresando su fe de que Dios va a ganar la victoria. Y luego el versículo 2 es un versículo que se ha discutido mucho. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Algunos han visto en este versículo la primera mención en la Biblia de la resurrección general. La idea que encontramos
pues en muchas partes del Nuevo Testamento, que al final de la historia, todos los seres humanos que han vivido comparecerán ante Dios. Cada quien recibirá un veredicto para vida o para condenación. Parece que Daniel realmente no ha llegado a ese punto. Cuando vemos el contexto aquí de esta visión, está claro que él no está hablando de toda la humanidad en 12:2. Está hablando de las divisiones en Israel. ¿Se acuerdan que vimos al final del capítulo 11 que en los tiempos de Antíoco IV y su opresión en Israel, algunos estaban, estamos teniendo una interferencia aquí, pero no sé de dónde viene porque nadie tiene abierto su micrófono, pero no sé de dónde esté viniendo eso. De modo, entonces la idea aquí sí es para una reivindicación después de la muerte y de un castigo después de la muerte. Difícilmente concluir. Maribel, Maribel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Entonces, pues son de las personas que estaban luchando en el pueblo de Israel en el tiempo del autor, los que se identificaban con el gobierno extranjero de Antíoco y los que por fidelidad a la palabra de Dios y al Dios de la palabra se rebelan contra ese rey. Entonces, está pensando en una recompensa para estas personas y aún es posible que el autor todavía no ha concebido que ellos vayan a regresar a la vida, sino que Dios los va a reivindicar o declarar incorrectos después de su muerte. Pero lo que sí podemos ver aquí es un paso hacia la doctrina de una resurrección general. Piensan que el orden del pensamiento era la observación de los que conocen a Dios, los que creen en la justicia de Dios, observan que la justicia en esta vida no es perfecta. Algunos merecen un premio, pero reciben sufrimiento. Otros merecen un sufrimiento, pero parece que viven muy bien. Entonces surge la idea de que si Dios no ajusta cuentas en esta vida, que lo va a hacer en un futuro. Entonces, pues las personas tienen que tener vida para recibir esa recompensa. Entonces aquí estamos viendo eso. No es universal, dice muchos, no dice todos. Aquí. Y versículo 3, los entendidos. Entonces, estos son los que entienden el mensaje de Dios, la interpretación que Dios da o la lección que la Escritura da a el pueblo de Israel en esta crisis de los macabeos. Los entendidos son, pues, para el autor de Daniel, serían los que están de acuerdo con él en su aprecio de la situación. Ellos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Ven aquí también, probablemente por toda la eternidad es hipérbole en la mente del autor, pero él está usando palabras que llegarán a ser la doctrina aquí.
de vida eterna. Entonces, los que enseñan justicia a la multitud, ya vimos a una frase como eso en el capítulo 11, los que pues serían los profetas, aunque no los llamaban con ese nombre en esta crisis, los que están dando la palabra de Dios para esta crisis. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora, esta es una característica que encontramos en los Apocalipsis, porque como mencioné, lo que el autor está escribiendo es un relato de visiones que supuestamente Daniel tuvo hace 4 siglos. Entonces, este sello es una manera de explicar. Ahora, esta es una ficción, no es para engañar a nadie, es convencional, pero están diciendo, pues, si surge la pregunta, que es lógica, si Daniel tuvo estas visiones, ¿por qué no conocieron a esas visiones durante los siglos 5, 4 y 3? Y la respuesta, una respuesta inventada, pero la respuesta es porque el libro estaba sellado. Y apenas en este día hemos abierto el libro y estamos leyendo eso. Ahora, pueden ver que Juan usa esta idea de un libro sellado en Juan capítulo 5 y 6. Pero al final del libro, donde esperarían, como aquí al final, la dirección a Daniel a sellar el libro, la instrucción en Apocalipsis 22 es no selles el libro, porque es para el día de Juan, ¿ok? Pues Jerry ya me invitó a continuar con un estudio de Apocalipsis que comenzaremos en octubre. Entonces voy a hablar más de eso en el libro del Apocalipsis si no entienden exactamente lo que estoy diciendo aquí. Pero aquí Daniel debe sellar el libro y la vida continúa. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Pueden ver que termina de una manera optimista. Y esto es lo que era el mensaje de los Apocalipsis. En general, era un mensaje optimista. Es un poco irónico que hoy, por la manera que se ha interpretado estas profecías, con el énfasis en violencia, etc., para nosotros, apocalíptico en nuestra cultura quiere decir un tiempo de desastre, de catástrofe, de caos. Pues esto no es lo que era originalmente. Bienvenido, César, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Entonces, pues en los versículos 5, Daniel se añade una visión de Daniel aquí, pero vemos que no es algo nuevo en revelación. Daniel en su visión ve a 2 hombres al lado del río y ellos están platicando y Daniel les pregunta, ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Entonces, un hombre vestido de lino, probablemente lino aquí quiere decir que está vestido de blanco, que indica que viene del cielo. Estaba ahí, junto al río allí. Él alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Otra vez una figura que encontramos en Apocalipsis 10, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, esta frase, una vez más, que tenemos tiempo, tiempos y medio tiempo, que vimos por primera vez en el capítulo 7,
hay cuando menos un comentario que leí sugiere que en el capítulo 7 esto simplemente es un tiempo indefinido. Todavía falta mucho, y es más, después de eso mucho todavía faltará tiempos y medio tiempo. Pero aquí parece que sí, en este capítulo tiene relación con 3 años y medio, que serían 42 meses, y si consideras un mes de 30 días, serían 1260 días. En el Apocalipsis encontramos todos estos números: 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, y tiempos y medio tiempo. Entonces, no entendí, dice Daniel en el versículo 8, podemos probablemente identificarnos con él, nos perdemos en los Apocalipsis, pero él dice: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y no le contesten a Daniel. Dice: anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Está diciendo, cuando suceda, entonces se puede entender, pero no de antemano. Ahora, este es un principio que yo creo que es importante, porque hay una corriente fuerte entre cristianos de que en la Biblia hay pistas para que nosotros podamos definir el futuro antes de que suceda. Cuando no hacen esa corriente, no hace distinción entre apocalíptico y profecía. Pero aquí, esta figura del cielo está diciendo a Daniel: no busques entender cómo vendrá el futuro antes de que venga. Y yo sí creo que es un error, es un malentendido pensar eso. Y mencioné, es una corriente fuerte. Hay ciertas personas, es fuerte, pero no son muchos, que estudian las profecías. Inclusive, si escuchas de una conferencia sobre profecía, pues esto casi siempre, que en mi experiencia es siempre lo que vas a encontrar, es tomar la Biblia y decir: esto que vemos aquí es lo que está pasando en nuestro día, y lo que va a pasar mañana es X. Y me pregunta a las personas, como digo, algunos estudian eso, muchos más no lo estudian, pero tienen la idea que estas cosas están en la Biblia. Por ejemplo, yo en varias clases, he preguntado: ¿cuáles son las señales del fin? Y siempre las personas me dan unas respuestas. Lo que nunca nadie me ha dicho es: la Biblia no da señales del fin, que es la respuesta correcta. Y la prueba de eso, que la profecía no funciona así para que nosotros sepamos de antemano lo que va a pasar. La prueba es lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Nosotros leemos las profecías a la luz del evento y vemos muchas profecías que están describiendo la muerte de Jesús, su resurrección, la declaración que él iba a resucitar. Pero pregunto, cuando Jesús salió de la tumba, ¿cuántos de sus discípulos y discípulas estaban allí para recibirlo? ¿Cuántos habían entendido las profecías? Y ustedes conocen la respuesta. La respuesta es nadie. Entonces, ¿cómo es que nosotros podamos entender las Escrituras mejor que los que andaban con Jesús? Pues simplemente no. Hay que pensar, hay que ser picudos. Y yo llego a la conclusión que el propósito es otro.
Por eso mi interpretación del Apocalipsis va a ser idealista, es lo que llaman. Y es la idea de que podemos encontrar las verdades del Apocalipsis en cualquier época, en nuestro tiempo. Y tiene un mensaje para nosotros hoy. No debemos estar mirando al futuro, debemos estar concentrados en realizar el propósito de Dios y de Jesús aquí. Entonces, Daniel, aquí en el versículo 9, volviendo a Daniel, y yo estoy viendo lo mismo aquí en este capítulo. El que pregunta, Daniel pregunta, ¿cuál será el final de estas cosas? Y la respuesta es, Daniel, no te toca entender eso. Estas cosas son cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, esta figura mira hacia el mientras, no al final, sino de aquí al final. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Entonces, pues podemos aplicarnos hoy. Podemos aplicarnos a nuestra mente al Apocalipsis y podemos vivir una vida recta. Podemos ser de este primer grupo, limpios, emblanquecidos y purificados, y no de los impíos. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora. Ahora, para Daniel, en la historia, en la narrativa aquí, eso va a suceder dentro de varios siglos. Pero para el autor y sus lectores, este momento ya había venido en el versículo 11, cuando el sacrificio sea quitado. Y luego, bienvenida, Tere. Habrá 1290 días. Ahora, noten aquí, yo no sé si está pasando el tiempo. Algunos piensan eso, que se escribió el libro de Daniel y unos días después se añadieron estos versículos. Y es posible, porque lo que observamos es aquí, pues en este versículo yo concluyo que aquí en esta visión, en el capítulo 12, el tiempos y medio tiempo, sí quiere decir 3 años y medio. Tal vez no antes, probablemente no antes, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque 1290 días son 42 meses, que son 3 años y medio, más un mes más. Entonces, el efecto es dar una imprecisión. Está diciendo, 1260 días no es exacto. Puede ser 1290. ¿Será que ya pasaron los 1260 días y por eso el autor añade este versículo y habla de un tiempo más? Pues puede ser. Versículo 12, bienaventurado. En el Apocalipsis tenemos 7 bienaventuranzas y aquí en Daniel 1, bienaventurado el que espere, que persevere, es la idea, y llegue hasta los 1335 días. Entonces ya se aumenta otro mes y medio. El efecto es imprecisión, simplemente no sabemos cuándo va a ser el fin, pero el propósito no es que sepamos cuándo sea el fin, es que sepamos cuál va a ser el fin. Y el fin va a ser la victoria de Dios y por lo tanto la victoria de su pueblo. Esto es lo que hemos visto en este capítulo. Pero tú, 13, continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Entonces, pues aquí también y aquí ustedes tienen que evaluar lo que estoy diciendo. Yo
no estoy totalmente convencido, pero lo mejor que yo puedo percibir que cuando dice tú continúa hasta el fin, no está diciendo que Daniel vaya a vivir hasta la consumación que Dios va a mandar. Porque cuando se escribe este libro, Daniel ya está muerto hace 300 o 400 años. Entonces, el fin para Daniel sería su muerte. Tú descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, aquí, pues yo creo que es un paso más que el versículo 2, porque aquí es Daniel y la resurrección es al final de la historia. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos las visiones. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que he presentado hasta aquí? Yo quiero poner unas palabras de conclusión a todo el estudio, pero hago una pausa por si hay un comentario, una pregunta. Terry, me gustaría ver tu cara. Tienes prendida la cámara, pero no te veo. Ahí estás. Muy bien. César, gracias. Me faltan varias cámaras. Repito que para mí es una bendición y una ayuda a mi estudio que tú me des la cara en el estudio. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Hola, Karina. Bueno, es Karina, ¿verdad? Sí. Ahí con Oswald. Sí, es Karina. Hola. Ok. Muy bien. Bueno, si no hay, pues vamos a tener más tiempo, pero vamos a mirar otra vez a todo el, sí. Sí, mi hermano, gracias. Aquí en la Biblia, yo estaba viendo una referencia que tiene, aquí, cuando hace referencia a aquella abominación desoladora, y hace referencia en Mateo 24:15, y ahí en Mateo 24:15 me fui a esa referencia y dice, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, el que esté en la azotea, y empieza a decir un montón de cosas, de que huyamos, ¿no? Que nos escondamos. No sé si la clase pasada habíamos hablado un poquito de esa abominación desoladora, que vimos de Antíoco, de que muchas personas empezaban a negar la fe, que estoy pensando que es eso, o se está refiriendo más bien a la situación como del fin del mundo. En Daniel, la abominación desoladora es el sacrificio de un cerdo a otro Dios realmente en el altar frente al templo de Yahvé en Jerusalén. Ahora está acompañado por otros, la apostasía de muchos, obviamente Antíoco ha conquistado a Judá, tiene que tener control militar por violencia para hacer este sacrificio. Entonces, las otras cosas no son parte de la abominación desoladora. Ahora, en el Nuevo Testamento, en boca de Jesús, generalmente piensan que Jesús está mirando hacia la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando los romanos entraron en el templo y destruyeron el templo en Jerusalén. Entonces, depende en qué momento, qué es la abominación desoladora. Probablemente sí fue Jesús que tomó esa frase de Daniel para describir este momento, y la iglesia entendió después del año 70 que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo por los romanos.
Entonces, la abominación desoladora no forma una parte de mi esperanza para el futuro. Para mí esto ya ha sucedido. Pero por otro lado, como digo, yo veo que la historia se repite. Las situaciones son semejantes. Entonces, la amenaza sigue y puede ser aguda en algún momento y menos en otro momento. Igual que en el tiempo de Daniel fue un tiempo me refiero al libro de Daniel, fue un tiempo de crisis aguda. Y obviamente el año 70 para los judíos fue un momento cuando los romanos vinieron y sitiaron, pero pusieron sitio a la ciudad de Jerusalén. Fue una crisis aguda. ¿Ok? Pero en sí, la abominación desoladora, otra vez, esta es una cuestión, otra vez, la idea de que la Biblia tiene descripciones del futuro que nosotros podemos entender de antemano y saber lo que va a pasar. Esta es parte de una hermenéutica que yo no uso, que no me parece válida a mí. Entonces yo no espero yo espero otras crisis, pero no algo específico que podamos nombrar como la abominación desoladora. Y me parece muy claro que mi postura es una postura bíblica, porque como mencioné, la crisis sucedió en los años 160 antes de Jesús y la crisis pasó. Los macabeos reconquistaron al templo y lo volvieron a dedicar a Dios de Israel, a Yahvé. Pero Jesús usa la misma figura para algo futuro a él y algo que la iglesia ve como pasado cuando están escribiendo Mateo y Lucas, especialmente Lucas, porque leemos abominación desoladora en Mateo y Marcos, o Marcos y Mateo, porque Marcos escribió primero. Pero Lucas, en ese lugar, pone cuando veas a Jerusalén rodeado de ejércitos. Entonces, él interpreta la frase de Jesús como lo que pasó en el año 70. ¿Ok? No sé si te estoy aclarando o te estoy confundiendo más. Yo sé que esto es, necesitan pensar en esas cosas mucho. Yo creo que es sabio. Jerry sugirió que sigamos con Apocalipsis. Entonces, estos temas generales, cómo funciona la literatura apocalíptica, qué significa para nosotros, si hay profecías, predicciones del futuro, vamos a estar tratando esas cuestiones mucho más. ¿Ok? Muy bien, pues déjenme hacer tal vez dos reflexiones. La primera es que en estas visiones, el capítulo 7, el capítulo 8 y aquí en el capítulo 11, hay tres visiones, porque tenemos 7 es una visión, 8 es otra, 9 es una oración y no es exactamente una visión. Sí aparece un ángel de Dios para hablar a Daniel, pero no ve visiones como si leen los capítulos, verás que hay una diferencia en el capítulo 9 y los otros 5 capítulos de esta sección. Pero cada una de las visiones, sin excepción, llega al tiempo de Antíoco Epífanes. Yo tengo las referencias si quieren apuntarlas. En 7, versículo 21 y 25, 8, 23 al 25 y 11,
Ah, pues aquí tengo del 28. Estoy pensando que sería mejor 31 hasta el 45. Pero en esos tres casos podemos ver que él está hablando de Antíoco el cuarto, que se llamaba el Epífanes, a sí mismo. Entonces, pues esta es una parte importante para mí de la evidencia para poner fecha al libro de Daniel. Porque las tres visiones, que son todas las visiones de Daniel, las tres llegan al mismo punto en la historia. Y me parece lógico que la razón es porque el punto a que llegan es el tiempo del autor. Y por eso él está hablando a su propio tiempo, que para mí es un principio en la Biblia. Yo entiendo, y esto es algo que traigo a la escritura, aunque sí yo creo que se ha confirmado en la práctica. Pero mi supuesto es que en cualquier parte de la Biblia, el autor, cualquiera de los autores bíblicos, está hablando a su propio tiempo. Que no hay en toda la Biblia algo que sea exclusivamente para nuestro tiempo. Pero pues tampoco es exclusivamente para aquel tiempo al cual originalmente hablaron, porque precisamente por eso fue preservado. Quedó en la Biblia este libro y todos los libros de la Biblia, porque en generaciones posteriores descubrieron que la Biblia seguía teniendo valor. ¿Ok? Bueno, entonces, y como mencioné hace 8 días, nada más les recuerdo, es notable, obviamente eso no es algo que esté en mis posibilidades o las tuyas, pero personas que conocen esos documentos del pasado pueden tomar el capítulo 11 y ver la secuencia. Tenemos una serie de reyes aquí, rey del norte, rey del sur, pero hay varios sucesores. Y hasta el 1139 pueden identificar lo que Daniel dice con eventos que se conocen en la historia. Pero a partir del versículo 40, describe cosas que no pasaron. Por ejemplo, que dice aquí que Antíoco va a morir en Jerusalén, pero no murió en Jerusalén, murió al oriente, de hecho fuera de Palestina, cerca del Golfo Pérsico. Entonces, pues eso en cuanto al tiempo, ¿ok? Una conclusión, eso es técnico, realmente, finalmente, este libro, nosotros estamos estudiando este libro porque creemos que Dios tiene un mensaje para nosotros. Entonces, finalmente, las cuestiones de momento histórico y todo eso son secundarios. Sí nos ayudan a entender el mensaje de Dios, porque si lo podemos poner en su contexto histórico, podemos entender mejor lo que significaba en aquel día. Pero finalmente, si nos equivocamos en eso, no entendemos, no escuchamos a Dios en la Escritura, entendemos su voluntad, porque nosotros seamos picudos. Entendemos el mensaje de Dios porque el Espíritu nos da la luz, la aplicación correcta. ¿Ok? Bien, entonces, pues aquí estoy dependiendo de Golden Gate. Él menciona los cuentos de Daniel 1 al 6. Supongo aquí que ustedes saben, los primeros capítulos de Daniel, 6 capítulos, no son apocalipsis. Estos son, pues, hazañas
son historias de milagros, de la provisión de Dios en el siglo VI, en la vida de Daniel principalmente, pero uno de los capítulos trata los amigos de Daniel, Azarías, Misael y siempre se me olvida uno de ellos, pero estas historias, los cuentos en Daniel 1 al 6 sugieren que hay tiempos cuando la mano de Dios se puede discernir en los procesos de la historia. O sea, estos hablan de historia y hablan de que Dios estaba protegiendo a ellos en la historia. Las visiones de los capítulos del 7 al 12 sugieren que hay tiempos cuando hay que buscar la mano de Dios al final de la historia. Ahora aquí, ¿entienden la naturaleza de lo apocalíptico? Porque estos capítulos del 7 al 12 sí son apocalipsis. Y la idea es que en la historia parece que Dios está ausente. Pero el autor dice, no es cierto, al final se va a ver que Dios sí está presente. Ahora, de allí surge esta idea de que la literatura apocalíptica es donde encontramos las pistas para construir de antemano lo que va a pasar en los últimos días. Porque sí habla del fin, pero no está dando datos para que sepamos cuándo es el fin. Está diciendo, al final, Dios va a mostrarse y Dios va a ajustar cuentas. Y pues nosotros vemos que se hizo eso en el segundo siglo. Israel ganó la victoria y consideraba que era con la ayuda de Dios y los macabeos establecieron un reino de Israel. En el primer siglo, la iglesia especialmente y aún el judaísmo sobrevivió a la crisis de la destrucción de Jerusalén y del templo. Entonces, no es que solamente se vaya a ver hasta el fin de la historia la intervención de Dios, pero que podamos esperar un fin. Y pues eso nos enseña que a veces, es un fin provisional. No es el fin de la historia, pero sí es el fin para nuestras vidas, para la crisis que estamos viviendo. Entonces, hay tiempos en que podemos ver a la mano de Dios en los eventos y consideramos que Dios está manifestando su poder. Y hay tiempos cuando solamente podemos ver la intervención de Dios al final de la historia. Y pues al final, esto lo vemos por fe, no es por evidencias. En los tiempos en que podemos ver a Dios obrando en la historia, el creyente puede cooperar con el gobierno. ¿Se acuerdan? Daniel, pues de hecho, en todas estas 6 historias, Daniel, o si falta Daniel, entonces sus 3 amigos. Pero en cada caso, ellos están en peligro. Con excepción del primer capítulo, siempre es primero y segundo, el peligro es peligro de muerte. Pero al fin del tiempo, ellos están sirviendo al rey, cooperando con el rey. Entonces, en los primeros tiempos, cuando estamos viendo la mano de Dios, el creyente puede cooperar con el gobierno. Y Romanos 13 habla de eso. En los segundos, en los tiempos que parece que falta la influencia de Dios, parece que el mal está ganando.
el creyente tiene que resistir al gobierno, como encontramos en Apocalipsis, capítulo 13, la bestia. Es irónico que los judíos del siglo VI, tiempos de Daniel, no tiempos del autor, experimentaron lo primero en exilio. Noten, en los primeros 6 capítulos, estamos viendo a estos fieles de Israel en Babilonia. Pero allí en Babilonia están viendo la mano de Dios y cooperando con el gobierno, con el rey. Y sí, el rey maltrata a ellos a veces, pero ellos nunca maltratan al rey, ni resisten jamás al rey. Pero luego, en los capítulos del 7 al 12, los fieles del siglo II experimentaron la ausencia de Dios en su hogar ancestral. Yo creo que eso también es significativo, como Golden Gate pensaba también. Están en exilio y tienen paz y pueden apoyar al gobierno. Pero luego en la otra parte del libro están en la tierra que Dios prometió a Israel. Y sin embargo, allí tienen que oponerse al gobierno porque es el gobierno que ha violado el templo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues ese es el libro de Daniel. Espero que haya servido para algo. Si hace falta una aclaración o si quieren dialogar sobre algún punto, este es el momento. Y cuando terminemos esto, pues como ustedes saben, quiero dar un tiempo para que ustedes compartan una lección que Dios te ha dado por medio de Daniel. Primero, ¿hay preguntas? ¿Comentarios? César. Hola, buenas noches a todos. Tengo, varias, quizás son más preguntas técnicas. Creo que personalmente me ha costado mucho trabajo comprender la numerología. Pero pregunta técnica, ¿es tan mística como la pintan? O sea, aquellos que lo entienden. O sea, en realidad se trata de algo muy, no sé, como encontrar el hilo negro de la Biblia, porque específicamente de Daniel siempre sacan muchos números y demás, pero con lo que usted propone acerca de la interpretación de Daniel, de que no necesariamente la Biblia intenta decir cómo van a ser los tiempos antes del fin, mi pregunta es, entonces, la numerología no necesariamente está ahí para proponer calcular tiempos, sino para ayudar a que el mensaje sea mejor entendido por los lectores. Ajá, sí. Los números son símbolos y un símbolo místico no sirve para nada. El propósito de un símbolo es ser entendido. ¿Por qué hablamos de cierto animal y le decimos perro? ¿Qué tiene que ver este animal con el sonido perro? Pues absolutamente nada. Perro es simbólico, pero funciona como símbolo porque todos sabemos que es un perro. Entonces el autor en el Apocalipsis y en Daniel, hay muchos más números en Apocalipsis, pero usa estos números porque la gente entendía. Tenía un sentido. Ahora, en cuanto a los 3 años y medio, es posible que Daniel inventó ese número. Entonces, pues obviamente si él inventó, no es que no lo usa porque la gente entienda. Él está, pero él, si es nuevo, pues él tiene la necesidad de explicarles qué es lo que significa.
Y lo que significa es este tiempo indefinido. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar la prueba del pueblo de Dios. Pero sí Dios quiere que sepamos cuál va a ser el fin. La victoria de Dios y la reivindicación de su pueblo. Entonces los números no son místicos. Puede ser que nosotros hoy ya no estamos seguros del significado de un número, pero el autor usó estos para ser entendido. Claro, eso definitivamente cambia la interpretación o los ojos con los que puedas ver el libro, que definitivamente si estás pensando en que ese símbolo tenía una interpretación y ayudaba a ser entendido o por el lector para el que fue escrito el libro era claro, creo que lo más responsable es no colocar nada que aparentemente encajes, pues hasta que o Dios te lo comparta o realmente tú comprendas su verdadero significado. Y es que algo que específicamente me tocó luchar con Daniel es darme cuenta que no necesariamente lo que yo entiendo es correcto de primera, y segundo, creo que todos en el cristianismo estamos en este punto donde a veces creemos que porque la mayoría lo cree, pues es una verdad que todos debemos de creer, ¿no? Ahorita que usted mencionaba esto, que usted propone, que la Biblia no está interesada en mostrar qué va a pasar, sino el final, o sea, la victoria de Dios. Resulta que eso me da mucha esperanza, porque estas palabras que menciona pero tú continúas hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir la heredad al final de los días, me hace recordar las palabras de Santiago cuando dice, más el que persevera recibirá la corona de vida. O sea, creo que entiendo que quizá el caminar del creyente debe de ser pensando en que Dios tendrá la victoria y no necesariamente en qué va a ocurrir después. Pero francamente estoy sorprendido que sea Daniel el que me lo muestre, o sea, el que me deje ver que específicamente es el final de los tiempos, donde Dios tendrá esta victoria, y que al final el creyente no necesita saber cómo va a suceder. Debe de estar confiado en que Dios obtendrá la victoria sí o sí. Gracias. ¿Sí? Sí. Eso es. Ok, sí. Mira, podemos ver, la situación es una situación de crisis. Precisamente lo que tenemos en Daniel de 7 a 12 es que parece que Dios se ha retirado, que Dios está lejos porque su plan no está funcionando. Entonces el mensaje es, bueno, no es negar, no es cerrar los ojos y decir, bueno, todo esto que pasa es la voluntad de Dios. No, es decir, sí, la maldad está reinando hoy, pero va a haber un fin a eso. Entonces puedes ver, al decir, más adelante vamos a ver el poder de Dios, va a intervenir. Entonces, es hablar de un fin, pero no es hablar necesariamente del fin de la historia. De hecho, esta crisis tuvo un fin aproximadamente 3 años y medio después de la abominación de desolación. Pero no vino el día del Señor para poner fin a la historia humana. Entonces, para mí, eso me ayuda a entender el proceso, por qué hablan del fin. No es para que sepamos cuándo vaya a ser el fin, es para saber que el fin va a ser la victoria de Dios. Ahora, de hecho, examinamos la historia y vemos que con frecuencia no han tenido que esperar hasta el fin de la historia
pues en muchas crisis eso ha pasado. Ha habido una resolución dentro de la historia, pero sí, como dices, hay que perseverar porque hay un tiempo en que no se sabe. Para mí ayuda a comparar con nuestra vida. ¿Te gustaría saber en qué día vas a morir? Yo sospecho, no es necesario que hables, pero sospecho que la mayoría dirían no. Y aún los que dicen sí, si nos ponemos a reflexionar, y este es lo que yo he reflexionado, saber el día de mi muerte me puede hacer mal, pero no veo cómo me pueda hacer bien. Me puede distraer, pero qué buenas consecuencias va a tener saber ese día. Sería muy, dices, bueno, pues yo podría proveer por mi familia. Pues sí, pero si realmente supieras el día, probablemente estarías tan preocupado que a fin de cuentas, mejor que simplemente proveas en la incertidumbre por tu familia. ¿Qué más harías que no estás haciendo hoy? ¿Dejarías de derrochar el dinero en la cantina? Bueno, hazlo entonces. No necesitas conocer el día para dejar de hacer eso. Entonces, pues lo mismo, realmente saber cuándo es el fin de la historia y lo podemos ver si examinamos a las personas que se vuelven expertos en eso. Mi aprecio es que ellos están descuidando su vida de hoy por especulaciones acerca del futuro. Y mi opinión es que en las conferencias sobre la profecía no vas a encontrar un reto para seguir a Cristo. Más bien vas a encontrar una distracción. ¿Ok? Pero sigan luchando con eso. Yo quiero ser totalmente honesto en lo que yo he visto, no, lo que no he visto, lo que acepto, lo que no acepto. Pero también aquí entra la palabra de Dios. Siempre va a haber conceptos incorrectos en nuestra teología y en la teología de nuestra comunidad cristiana. Entonces, no venimos a la Biblia pues de hecho, muchas veces sí venimos a la Biblia para encontrar armas para derrotar a los que tienen otra interpretación. Pero Dios nos ha dado la Biblia no para eso, sino para corregirnos constantemente. Entonces, si tú has aprendido algo en este estudio o en otro estudio que hemos llevado, pues puedes tener la confianza. Todavía hay áreas donde necesitas entender mejor y para hacer eso debes ser honesto en comparar lo que has recibido de mí y de la tradición, lo que has pensado, compararlo todo con la Biblia para corregir. ¿Ok? Gracias, César. ¿Alguien más? Si no hay, pues vamos a las lecciones entonces. Y como dijo Jerry, hay tres opciones. Puedes mencionarlo en este momento brevemente. Puedes escribirlo en el grupo de Messenger. O también, creo que sí da corríjanme si estoy mal. Yo creo que si es algo personal que no quieres compartir con todo el grupo, puedes en Messenger hacer un mensaje que solamente me llega a mí y a nadie más. ¿Ok? ¿Quién va a ser el primero? Ahora sí, pueden prender el micrófono.
Pues me aviento. Ok, pues primero César y luego Areli. Ah, ok, discúlpame, pero primero las damas. Primero Areli. Ok, gracias. Ah, pues bueno, creo que son muchas cosas las que he aprendido. Apenas le comentaba a Elías, es chistoso porque conozco más de la Biblia, creo que la comprendo más a fondo, pero al final siento que ahora la conozco mucho menos, ¿no? Como que entiendo menos cosas. Entonces, creo que pues sí, Dios me ha hecho pues nuevamente humillarme. Nunca fue así como, ay, sí, ya lo sé todo, pero creo que me recuerda, ¿no? La necesidad de Él, de seguir buscando. Y bueno, creo que son varias cosas que me llevo de Daniel. Creo que la primera y la más importante y la que intento recordar día a día es que la justicia de Dios es perfecta y y que puede parecer que las cosas no están sucediendo como uno esperaría que actúe Dios, como lo veíamos con estos reyes que le da poder tal vez al malo y los buenos sufren. Y, y pues bueno, me identifico un poco porque ya les había comentado, hermanos, que mi papá falleció hace unos años, pero él falleció porque tuvo un accidente de auto, pero él iba como copiloto. Entonces, afortunadamente, el que iba manejando no falleció, pero ha sido como un poco tensa la relación con esta persona porque él nunca se ha disculpado, él nunca llegó a preguntar cómo están, ¿no? E irónicamente también, pues a él le ha ido muy bien, ¿no? Él ha obtenido muchos logros, él ha hecho él ha tenido cosas que como que en mi corazón a veces digo, qué injusto, ¿no? Porque si él nos hizo este daño, ¿por qué ni siquiera se ha disculpado, no? Y por qué Dios todavía lo prospera. Pero creo que nuevamente Dios me sigue ayudando a reconocer su justicia, a confiar en Él, que Él tiene un plan. Y pues bueno, sigue siendo como un proceso que gracias a Dios ya hace mucho tiempo he perdonado, pero que pues luego vuelve a llegar a mi corazón esa sensación. Y algo que finalmente les quiero compartir, hermanos, que fue muy importante para mí, fue el inicio de Daniel, cuando vimos que Daniel con sus amigos decide no comer, ¿no? Y anoté esta parte de ser fiel en lo que puedo controlar. Creo que hay muchas cosas que están fuera de mi control, mucha injusticia, mucha maldad, muchas cosas que no están en mis manos, pero lo que sí puedo controlar, quiero dárselo a Dios y vivirlo para la gloria de Dios. Entonces, hay mucho más que podría decir, pero creo que estas han sido de las lecciones que más han tocado mi corazón. Gracias, Areli. César. Ya se me olvidó, pero ahí va. Creo que una de las lecciones que más me sorprendió del libro de Daniel es darme cuenta que Dios es más importante que cualquier personaje en la Biblia. Incluso se podría decir que Dios es el personaje principal de mi propia vida. Y esto es algo que a mí me partió en dos, porque al final de cuentas yo creo que Dios me puede bendecir, pero nunca podré ser más importante que Dios. Y esto es algo que me fascinó del libro de Daniel, darme cuenta que Dios tenía un lugar por encima de Daniel mismo, de sus amigos y de la historia misma en general, de cualquier situación. Y me quedo con esto, con que podemos vivir de una manera consagrada desde donde estamos, independiente del contexto en el que vivamos. Afortunadamente en México todavía no sufrimos persecución,
o sea, tenemos la libertad de creer en Jesús, pero lo cierto es que yo quisiera ver más personajes, más bien, quisiera ver más Danieles en el día a día. O sea, en las iglesias cristianas me gustaría ver a más personas como Daniel y sus amigos, y me incluyo, ¿no? Quisiera ser igual que estos chicos, consagrado en lo que pueda, dedicado a Dios, viviendo una vida que le agrada a Él, a pesar de vivir en una tierra que no es mi pueblo, en una tierra que no tiene mis costumbres, que no piensa como yo, y que mucho menos considera el consejo de Dios, ¿no? Entonces, creo que yo quisiera llevarme esto de Daniel, que a pesar de que no es Daniel lo que yo siempre interpreté, o sea, realmente me quedo con estas lecciones, ¿no? Que Dios es muy importante, es más importante que yo, y no puedo hacer nada para quitarle ese lugar porque Dios lo merece, Dios es soberano. Y hay dos cosas dos versículos específicamente que me impactaron de Daniel, que es en el capítulo 2, que dice que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas y conoce lo que hay en las tinieblas, y con Él mora la luz. O sea, la soberanía de Dios completamente. Y mi posición, que es Daniel 9, versículo 17, dice: ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y esto es lo que me quedo. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Entonces, esos versículos son los que pasan a estar en mi corazón. Así que, con eso. Gracias, César. Elías. Yo también me siento como muy identificado ahorita con lo que comentaba César. De hecho, había pensado previamente que vivimos una situación actualmente de lo que vive Daniel. Daniel vivía como decía César, en un contexto diferente. Tal vez podríamos decir que su nación fue derrotada, que vivían dominadas sobre otra nación. Y eso me hace pensar que pues nosotros así estamos, ¿no? Estamos en este mundo, estamos de paso, y podríamos decir que estamos en esta Babilonia, ¿no? Porque nuestra morada es celestial y esperamos algún día regresar a esa morada, pero mientras tanto nos tenemos que ajustar a vivir en este mundo y mantenernos en santidad, mantenernos en esa pureza como la que se encontró, como la que vivió Daniel, ¿no? Y yo pensando en todo lo que fuimos viendo, no perdía de vista la vida de Daniel desde el momento en que está en ese lugar que pues iba en contra tal vez de lo que él creía, que tenían ciertas costumbres, ciertas tradiciones en contra de lo que él creía. Él decide disponer su corazón a Dios. Además, él no dejó de buscar a Dios en oración. Él no dejó de buscar en los libros de la ley. Dice que él se basaba en los libros de la ley para poder hacer su oración, ¿no? Y siempre lo siguió. Él fue un hombre que le interesó su pueblo, que oró con ese fervor, con esa entrega. Y podríamos decir, bueno, pues tenía circunstancias difíciles, sí, como nosotros, pero él decidió permanecer fiel en medio de la adversidad, y Dios le bendijo. Y me gustó mucho la parte donde se le aparece el ángel a Daniel y le dice que Dios le había contestado y se había acercado a él para darle sabiduría y entendimiento porque era amado. Y cuando dice esas palabras es wow, o sea, es algo muy bonito que decir a Dios esas palabras.
así como también se las dijo a Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esas son las palabras que yo espero también escuchar de mi Dios algún día, y poder también saber que me lo susurra, que me lo dice de distintas maneras, y decir: Elías, eres amado, ¿no? Tu vida es de bendición y eres un hombre amado. Y ahorita, como veíamos el cierre de este libro, me encantó. Creo que es un cierre con broche de oro para el testimonio, para la vida, para la trayectoria de Daniel, donde dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Creo que es la mejor recompensa, es la mejor herencia, y dice que brillaremos como las estrellas hasta la eternidad. Entonces podemos confiar que realmente todo lo que hacemos para Dios en este mundo, pues no termina ahí. Todo es para que vaya más allá de la eternidad. Entonces me llevo esa esperanza, la esperanza que Daniel nos mostró en cada uno de estos capítulos, y esa es la esperanza que yo quiero mantener, pues, en mi corazón, esa firmeza. Gracias, Elías. ¿Alguien más? Bueno, si no, gracias a Dios por lo que hemos logrado hasta aquí. Este estudio, Daniel, creo que he mencionado, es un libro nuevo para mí. Claro, la primera vez que leí a Daniel fue hace décadas, pero para realmente estudiar es solamente en este año, un poco del año pasado. Y me anima mucho las lecciones que ustedes han compartido. Eso me ayuda mucho a orientarme a mí, porque lo que yo pienso que han aprendido no es necesariamente lo que han aprendido, pero cuando tú lo dices, me confirma, pero también es una bendición, y veo que Dios nos está hablando. Uno de los primeros pastores con quien trabajé comentó que una vez estaba testificando a una persona, y él agarró la Biblia y dijo: sí, como dice la Escritura, y comenzó a leer, y se dio cuenta que no estaba leyendo el texto que buscaba, sino que estaba leyendo un texto en voz alta que no entendía. Entonces, él iba a leer la Escritura y decir: ahora, ya que eso se aplica a nosotros, pero no podía decirlo, y él estaba pensando mientras leía: ¿qué voy a decir? Porque no entiendo esto. Pero no hacía falta, porque cuando antes de que pudiera decir algo, el otro dijo: eso es, ya entiendo. Y aceptó a Cristo, y nunca tuvo que explicar esos versículos, porque la persona entendió. Pues sí, es el Espíritu Santo que es nuestro maestro. Yo nada más soy un siervo. Bueno, a veces me pienso más que un siervo, pero quiero ser un siervo fiel a Dios. Entonces, como Jerry les mandó la noticia, el 14 de octubre nos volvemos a ver para comenzar el libro del Apocalipsis. Entonces, gracias por su presencia, su perseverancia y su apoyo que siento. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Jerry. Sí, mi querido hermano, pues a mí me gustaría nada más comentar lo que yo aprendí. Yo es la primera vez que estudio Daniel con usted, y es una bendición, siempre me sorprendo. Siempre hay algo nuevo que aprender de lo que el hermano Garrett enseña. Entonces, yo aprendí, como ahorita que usted, la conclusión que dio, algo importante, ¿no? Aprovechar el presente. Estamos demasiado preocupados por el futuro. Entonces, eso es una distracción. Eso nos distrae de lo que de verdad debemos de estar haciendo en el presente.
Y Daniel es un reflejo de eso, ¿no? Él dio testimonio, él defendió su fe, él se mantuvo puro, él pues como usted dice, ¿no? Se opuso al gobierno cuando debió oponerse y se sometió y ayudó cuando debió ayudar. Que Dios nos ayude a aprovechar el presente. No es la idea de la Biblia revelar el futuro, ¿no? Porque todo el mundo, especialmente ahora, está tratando de ver, como comentaban hace rato, ¿no? Con la numerología y eso, y tratar de investigar, pero la realidad es que no sabemos, ¿no? De hecho, no sabemos, con esta pandemia, cuántos van a estar el próximo año, quién va a estar, quién no va a estar. En el estudio pasado, nuestro hermano Irra comenzó el estudio de hechos y resulta que a medio estudio, pues, falleció de COVID. Entonces, yo hace más de año y medio, comencé a padecer de ansiedad, precisamente. Creo que la ansiedad tiene mucho que ver con preocuparte por el futuro. Entonces, empezamos a estudiar Job, que me ayudó muchísimo y fue una bendición para mi vida. Y desde ahí no hemos dejado de estudiar la Biblia con el hermano Garrett. Y pues este libro de Daniel, pues, reafirma, ¿no? Aprovechar mi presente. Como alguien comentaba por ahí, aquí tengo mi Babilonia, mi Nextlalpan. Yo tengo que orar por mi municipio, tengo que orar por mi iglesia, tengo que ser de testimonio, tengo que ayudar a hacer algo ahorita, ¿no? Entonces, no distraerme con lo que va a suceder, quién es la bestia, quién es la gran ramera y esas cosas, ¿no? Que finalmente, pues a Dios le corresponde de todas maneras, aunque lo descubramos, pues no hay nada que hacer más que hacer lo que debemos, orar, ser de testimonio y mantenernos fieles y como Daniel, ¿no? Buscar honrar a Dios con la pureza, purificar nuestros corazones, como lo hicieron Daniel y sus amigos al principio. Una de las lecciones que a mí me gustó mucho, al principio usted dijo, a ver si me acuerdo, que Daniel y sus amigos mantuvieron su identidad en un mundo que quería cambiarlos, ¿no? Les querían cambiar el nombre, les querían cambiar la dieta y pues ellos perseveraron, ¿no? Entonces, pues aprovechar el presente, ¿vale? Y si Dios permite, nos vemos en aproximadamente mes y medio, ¿no? Espero verles a todos. Pueden invitar a quien guste, no hay ningún problema. Hay hermanos de Cuernavaca, hay hermanos de algunas otras iglesias, entonces pueden invitar a quien ustedes gusten a tomar Apocalipsis. Se está transmitiendo en Facebook. Si alguien quiere ver las repeticiones, está en la página de la iglesia o en YouTube. También está toda el estudio de Daniel, de nuestro hermano, está el estudio de Job, todo lo que hemos tomado. Entonces ahí está para que lo puedan repasar y lo puedan asimilar de una mejor manera, ¿vale? Bueno, pues vamos a orar. Gracias a Dios por mis papis, que ahí están. Van saliendo del COVID. Y híjole, ha sido una bendición de Dios. La verdad estoy contento porque ya van saliendo, ¿no? Y Dios los ha sostenido. Ahí toda la familia se enfermó, mi hermana, mis sobrinos, pero el Señor los ha sostenido y pues esa es una caricia de Dios en estos tiempos de pandemia para mi corazón y para nuestra iglesia. Bien, entonces, pues sí me gustaría que mi papá nos despida en una oración, que ore por el hermano Garrett, que ore por la iglesia, por nuestros hermanos de Cuernavaca. ¿Hay alguien más de otra iglesia? Creo que nada más. Cuautla, Cuernavaca, ok, y Nextlalpan, ¿vale? Entonces, jefe, háganos el honor de despedirnos. A ver si no me ganan a todos todavía. Andamos un poco mal de la garganta, pero ya muy bien. Gracias a Dios pasamos las crisis y estamos bien. Mañana vamos al doctor a que nos revise y probablemente a mí que me dé de alta. Todavía como te iba a estar un poquito más tiempo aquí convaleciente, pero gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, gracias te damos en verdad por la bendición que nos das a través del hermano Garrett. Gracias en verdad por la enseñanza que recibimos de él, por la sencillez y la humildad con la que transmite lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En verdad, gracias por su vida, bendícelo, cuídalo, bendice a su familia, bendice su ministerio, Señor, y gracias, en verdad somos grandemente privilegiados porque Él puede enseñarnos a cada uno de nosotros, mostrarnos lo que tú dices a través de tu palabra. Gracias por este estudio de Daniel, que es una gran enseñanza
un gran mensaje para nosotros de esperanza, de seguridad, Señor, y de cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que estamos reunidos aquí, las diferentes iglesias, en los lugares que están. Síguenos cuidando, síguenos protegiendo, Señor. Síguenos sosteniendo bajo tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego, hermano. Oswald, Karina, Dios los bendiga. Igualmente. Tere,